Bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a Fundación Sexpol por estas jornadas y por que nos podamos compartir y aprender unas de otras. Y también, bueno, pues por todo el aprendizaje de este año y también a mis compañeras del alma que andan por ahí, por ser compañeras no solo de aprendizaje académico, sino también de aprendizaje vital. Así que, dicho esto, quería decir también, antes de comenzar la exposición, que durante la misma voy a utilizar la palabra mujer o mujeres para referirme a personas que han sido vistas y socializadas como mujeres. Y, y lo primero que os quería compartir es por qué deseo sexual y menopausia. Y bueno, el movimiento hacia este trabajo nace de mi propio cuerpo. Hace unos años a mí me diagnosticaron una insuficiencia ovárica primaria. Igual por ese palabra no os suena, no sabéis qué es y os suena más el término de menopausia precoz. Y cuando me sucedió aquello me di cuenta de que no sabía nada sobre este cambio que estaba experimentando mi propio cuerpo, y cuando empecé a buscar respuestas me encontré con visiones muy sesgadas, ¿no?, por el sistema patriarcal. Y como añadido a esto, yo llevo, bueno, más de 15 años trabajando con personas mayores de 65 años, con grupos y fundamentalmente con mujeres. Y al empezar el máster me daba cuenta de que sus relatos sobre su sexualidad y sobre su deseo sexual era muy diverso. Así que, bueno, este trabajo unifica algunas de las cosas que me hubiera gustado leer en ese momento, y también para mí es un punto de partida desde el que deseo acompañar a mujeres en menopausia. Os dejo mis objetivos en pantalla, no voy a reiterarme las cosas que están visuales para no repetirme, porque 20 minutos sé que se me van a quedar cortos. Y bueno, simplemente, ¿no?, que como objetivo principal quería hacer un análisis desde este modelo sexológico, biopsicosocial y con perspectiva de género, para acompañar, también para desafiar los mitos, también para criticar el discurso del modelo androcéntrico y para facilitar un argumentario desde donde poder hacer este acompañamiento, ¿no? Y todo esto lo he hecho pues con una metodología multidisciplinar y multidimensional, con aportaciones con enfoque feminista a la sexualidad durante la menopausia, desde la sexología y también desde la psicología, la ginecología y otras disciplinas. Y para ello lo que he hecho es una exploración bibliográfica con libros, con artículos, con podcasts, con vídeos, bueno, muy diverso. Y bueno, vayan por delante las limitaciones con las que me he encontrado, ¿no? La primera, yo misma, con mis propios sesgos como mujer cis, blanca, europea, de clase media, con privilegios, y luego también los propios del método científico. Os dejo esta frase en pantalla de Evelyn Fox Keller acerca del androcentrismo, que no solo forma parte del método científico, sino que es el método científico, ¿no? Y bueno, luego otra limitación es que los estudios encontrados siguen la heteronorma y por tanto dejan a un lado a mujeres con otras orientaciones sexuales y tampoco contemplan la diversidad relacional, ¿no? Por lo general nos hablan de monogamias. Y bueno, no he encontrado ningún estudio sobre deseo sexual y menopausia en hombres trans. Si alguien lo conoce, que me lo pase, que me interesa. Y para generar una base también en esta presentación, os traigo algunas definiciones. Eh, Primero la de la palabra menopausia, claro, que es un neologismo acuñado en el siglo XIX, y hablamos de menopausia cuando no quedan folículos en los ovarios y los niveles de estrógenos descienden notablemente, pero también es como un cumpleaños, es una fecha, ¿no? Menopausia marca esos 12 meses que pasan después de la última regla. Tenemos también la transición a la menopausia, que es todo ese periodo en el que se empiezan a producir cambios en nuestro ciclo menstrual y también nuestra analítica empieza a mostrar cambios. Y luego hay dos términos en esta transición a la menopausia, que es la premenopausia y la perimenopausia.
Y también, bueno, comentar que estos periodos son variables, ¿no? Tanto uno como otro. Y después el término posmenopausia, que tenemos la temprana, que ocupa de los 2 a los 5 primeros años, y la posmenopausia tardía. Para mí este concepto ha sido importante porque con algunas mujeres con las que trabajo me daba cuenta de que para ellas no existía la posmenopausia o la menopausia a partir de cierta edad, ¿no? Entonces, las mujeres al final pasamos como mínimo un tercio de nuestra vida en menopausia. Y es importante diferenciarla de la insuficiencia ovárica primaria, y para mí es importante también hacer una diferenciación de la terminología de menopausia y de la terminología del climaterio. Porque, bueno, os traigo aquí una definición de la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, que fijaos qué palabras utiliza, ¿no? Qué es lo que aparece, que aparece la palabra involución y también la palabra desfeminización. Y la palabra climaterio, bueno, tiene un carácter sintomático y por tanto, como vamos a ver ahora también, bueno, un componente que nos habla también como de sintomatología. Me estoy adelantando. Y también es importante la definición del deseo, si vamos a hablar de deseo sexual y de menopausia. Una de las cosas que pasa con el deseo, como describe Gómez Zapiain, es que hay una dificultad en establecer una definición precisa del deseo erótico, ¿no? Tenemos la definición del deseo que nos hizo Kaplan. Os dejo en pantalla un par de definiciones más, entre ellas, por supuesto, la de la Fundación Sexpol, pero fijaos que todas tienen su diversidad, ¿no? Y su añadido, y que tiene un componente dispar en la enunciación. Vale. Dentro de las definiciones del deseo, sí que me gustaría detenerme, porque creo que es importante para este trabajo, en la que realiza Rosemarie Vasson, seguramente lo esté pronunciando regular, que hablaré de ella también después. Y ella y sus colaboradoras distinguen varios tipos de deseo en consonancia tanto con los estímulos como con los neurotransmisores y también con la concentración hormonal. Ella habla de deseo sin objeto, cuando existe una sensación subjetiva de desear, pero no a alguien en particular. Otra fórmula sería la que está centrada en el objeto de deseo, como por ejemplo cuando deseamos a alguien en concreto. Esa está muy vinculada, muy relacionada con el deseo romántico. Y por último estaría la que podríamos llamar deseo posexcitatorio y que se atribuye fundamentalmente a las mujeres con parejas de larga duración. Y este deseo se activa después de la excitación, sería un deseo como respuesta al placer. Y después de estas definiciones, os quiero traer algunas que se han hecho acerca de las mujeres, el deseo sexual y la menopausia a lo largo de la historia, desde la medicina, desde la ciencia y desde otras áreas, con conceptualizaciones tan terroríficas como la de Aristóteles, ¿no? Que afirmaba que las mujeres enfermaban cuando dejaban de expulsar los malos humores con la sangre menstrual, o bueno, en la Edad Media, que se creía que la menopausia la causaba una especie de tumor en el útero. Vamos a ver ahora que este carácter patologizador continúa. Bueno, de hecho, esto también ha hablado mi compañera Cristina previamente. Y tenemos también, bueno, en el siglo XVIII, descrita como un trágico ataque a la apariencia y la sexualidad femeninas. También el médico Colombat de Isert, que decía que las mujeres durante la menopausia se parecen a una reina destronada o a una diosa cuyos adoradores ya no frecuentan el templo, solo pueden atraerlos por gracia de su ingenio y la fuerza de su talento. Luego llegó Freud, que os voy a contar, que decía que las mujeres en menopausia eran pendencieras, obstinadas, mezquinas, sádicas, anales y neuróticas. Y bueno, esta es la herencia que tenemos, ¿no? Actualmente
aunque en distinta medida, afortunadamente, porque vamos avanzando, utilizamos un montón de palabras en torno a la menopausia, también despectivas, ¿no? Como, por ejemplo, el término "estás menopáusica" se utiliza socialmente para señalar una conducta, bueno, pues que no sigue el modelo complaciente patriarcal, ¿no? Y fijaos que esto viene incluso desde la menarquia, que en España, por lo menos, utilizamos o se han utilizado, a mí esto me lo han dicho cuando tuve mi primera regla, ¿no? Esto de "ahora ya eres mujer", esta asociación de ser mujer con tener la regla y de ser menos mujer por dejar de tenerla. O frases como "me vaciaron cuando tenía 45 años" o "tuve un mioma y me vaciaron", ¿no? Como si el aparato reproductor fuera el centro de la existencia de las mujeres y si nos lo extirparan, bueno, pues eso nos dejara sin nada, ¿no? Eh, Algunos autores también, de hecho esto en estudios recientes, referencian a la menopausia como el fin del periodo fértil. Y esta palabra, la palabra fértil, significa que produce mucho. Aquí tengo que hacer alusión a Simone de Beauvoir, que ya subraya cómo el sistema capitalista devalúa a las mujeres después de la menopausia al considerar que han superado la etapa de la utilidad en la producción que engloba la reproducción y la crianza de la descendencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo unas palabras de una autora que esta tarde está siendo, bueno, y esta mañana muy mencionada, que es Carme Valls-Llobet, que ella habla de las palabras como iatrogenia. También desde la consulta se utilizan mucho palabras, bueno, que pueden hacer que las mujeres nos volvamos a casa, pues jorobadas, ¿no? Con perdón de la expresión, frases, y estas son reales, recogidas. Tienes las hormonas de una mujer de 70 años, dicho a una mujer de 40, o minimizar, nada, nada, esos son todos síntomas de climaterio. O, bueno, este tipo de comentarios. Entonces, desde este trabajo, a mí lo que me parece importante también resaltar es que las palabras no son descriptores pasivos, que las palabras son descriptores, perdón, son participantes activas de las construcciones y de las creencias que tenemos, también acerca de la sexualidad, también acerca de la menopausia y de nuestro deseo durante la menopausia. Bueno, aquí voy rápido porque de esto han hablado compañeras también a lo largo de la tarde, y es esta patologización también de la menopausia, y me he encontrado con estudios de los años 90 y de los años 2000 y en ellos estaban textualmente estas frases, ¿no? La menopausia es, la dislexia, endocrinopatía, que está mal escrito, perdón, o describir la menopausia como el ocaso de la belleza y de la donosura de las mujeres, o como enfermedad degenerativa, o hablar de una sexualidad perturbada a consecuencia del déficit estrogénico, o hablar de que la menopausia hace la vida de pareja difícil y caótica. Insisto que estas frases están en estudios científicos de la década de los 90 y de la década de los 2000. Esto, claro, está hilado también con la medicalización que se ha llevado a cabo del deseo sexual y de la menopausia con diferentes fármacos que tenéis en pantalla. Fármacos que, bueno, que son de escasa utilidad probada, además. Me hacía mucha gracia cuando leía el estudio sobre las cremas Clímax, que hablaban de que la pauta de uso era masajear la zona vulvar durante 15 minutos para que las cremas Clímax hicieran efecto, ¿no? Yo no sé qué os parece, pero yo creo que con crema o sin crema estimular el área vulvar durante 15 minutos seguro que tiene efectos positivos en el deseo, ¿no? Bueno, la gran pregunta
sería esta, ¿no? Disminuye el deseo sexual a causa del cambio hormonal. Igualmente me he encontrado disparidad por décadas. Afortunadamente vamos avanzando, pero las primeras investigaciones, que son de los años 70, sobre las alteraciones de la esfera sexual durante la menopausia, lo que ponen de manifiesto es pues que sí, dicen que sí, que, bueno, no solo de deseo, dicen que hay una falta de capacidad para conseguir el orgasmo y de la frecuencia del coito en las mujeres. Después, en los 90, continúan esta misma línea, ¿no? Con resultados similares. Recordemos el modelo androcéntrico dentro del modelo científico. Y bueno, afortunadamente a partir de 2004 hay argumentaciones bien distintas, ¿no? Hay argumentaciones y ya se empieza a entender la menopausia como un fenómeno biosociocultural o biopsicosocial, que es verdad que condiciona la vida de las mujeres, pero no por las hormonas o no solo por las hormonas, ¿no? Y estos estudios con estas conclusiones permanecen hasta ahora. Bueno, en 2014, ahí os dejo las conclusiones de Molero o, bueno, en las conclusiones más recientes, ¿no? Que podemos decir que la respuesta sexual es multifactorial y multidimensional, y entonces nuestro deseo sexual durante la menopausia depende de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y nunca exclusivamente de la carga hormonal circulante. Sí que es verdad que se incide mucho en los estudios en el síndrome geniturinario de la menopausia, porque, bueno, hay niveles bajos de estrógenos pueden desencadenar una atrofia de las células de la zona genital. Esta puede producir adelgazamiento de los tejidos de la vagina y de la uretra, y esto es lo que se conoce como síndrome geniturinario de la menopausia, bueno, pues que tiene las consecuencias que os dejo ahí, pero es muy curioso porque incluso estudiando esto y buscando información, bueno, pues como veis hay resultados diferentes. El resultado de la encuesta epidemiológica vulvovaginal europea habla de que el 90% de las mujeres posmenopáusicas de 55 a 75 lo sufre, pero luego hay otros estudios que nos hablan del 52,4% o del 70%, ¿no? Hay variabilidad ahí también. A ver. Entonces, respecto al síndrome geniturinario de la menopausia, desde la consulta sexológica podemos hacer otras recomendaciones que no son farmacológicas, ¿no? Que es como, bueno, es también la propuesta desde la consulta sexológica. Una de las cosas que he encontrado es que las mujeres con relaciones sexuales compartidas o que se masturban presentan menos síntomas del síndrome geniturinario, y que la estimulación vaginal con coito sin él mantiene el trofismo y la lubricación de la vulva y de la vagina durante un tiempo indefinido. También algunas posturas que pueden favorecer la lubricación, y también ojo a los lubricantes recomendados porque, bueno, no todos valen. Ya me voy a embalar, que sé que estoy casi en el tiempo. Bueno, se generan algunos malestares en algunas mujeres durante la menopausia, y creo que estos malestares los tenemos que tener en cuenta porque, bueno, como dice la Fundación Sexpol, ¿no? El deseo sexual surge de una situación de abundancia energética. Entonces, si yo estoy en un momento de fluctuación hormonal en esa perimenopausia, con todos esos cambios, y estoy cansada, tengo fatiga, y, bueno, pues es importante a tener en cuenta estos factores, ¿no? Vale. Luego hay otros estudios sobre mujeres en la etapa de la menopausia y cómo los factores sociales, en primer lugar su entorno y sus factores relacionales, es decir, si tienen pareja o no, pueden afectar. Entonces,
no sé cómo voy, si meter el turbo, meterme en esto o no, pero bueno, yo tiro y si no, Tienes Alba, 3 o 4 minutitos más, sí que te da tiempo. vale. Eh, bueno, pues a este respecto, lo voy a contar después. Em, lo que yo hago en el trabajo también es proponer, hacer 10 propuestas a tener en cuenta desde la consulta sexológica para resignificar la sexualidad y la menopausia, ¿no? Y el deseo sexual durante esta etapa. En primer lugar, bueno, legitimar la experiencia única de cada mujer, porque, bueno, si cada mujer es diferente, pues evidentemente eh, no hay una menopausia igual ni un deseo sexual igual. También, bueno, dar el duelo, dar espacio al duelo por lo perdido, porque, bueno, este es un periodo de cambios y de duelos, dejamos de ser cíclicas, hay cambios corporales, puede haber cambios emocionales también, relacionales, no por la menopausia en sí, sino, bueno, asociados a la etapa de la vida, que están asociados al inherente hecho del avance en el vivir, ¿no? Entonces, he encontrado también estudios antropológicos donde hablan de ceremonias de transición que tienen lugar en la menopausia y tribus que realizan ceremonias de cierre de duelo a las mujeres en perimenopausia. Esto me parecía muy interesante. Y también acompañar en el sendero de la experiencia ganada. Para mí, las manifestaciones que se producen en el cuerpo, en la menopausia, es una manera también de mirar hacia el cuerpo, hacia lo que nos sucede y a veces podemos pasar por encima, ¿no?, de esta experiencia. Entonces, acompañar también en el sendero de esta experiencia a las mujeres que acudan a consulta y dar importancia al contexto. Y en este sentido, y cuando hablo de dar importancia al contexto, hablo del contexto del deseo sexual y de la excitación. Hay un trabajo muy interesante que hacen estos sexólogos que os dejo en pantalla con su modelo de control dual, bueno, que creo que pueden favorecer el trabajo en todas, pero particularmente en esta etapa. Y también a tener en cuenta el modelo circular de la respuesta sexual de Rosemary Basson. Ya le he mencionado antes, ella basa este modelo en la intimidad con el propósito de explicar la naturaleza multifactorial de la respuesta sexual femenina, ¿no? Y habla de, bueno, pues de esta interacción que veis en la pantalla. Y también, bueno, pues facilitar conocimiento, que como dice Sexpol, ¿no?, el conocimiento sexual, aquí también durante la menopausia, te hará libre. También la legitimidad de no sentir deseo. En algún estudio etnográfico he encontrado testimonios de mujeres que se sienten legitimadas gracias a la menopausia para poner fin o disminuir relaciones sexuales por las que no ha sentido demasiado interés, ¿no?, a lo largo de su vida. Y, y luego, bueno, por supuesto, ese trabajo con el falocentrismo, coitocentrismo y orgasmocentrismo y la legitimidad de ser deseantes y deseadas. En este sentido, me he encontrado con algo que, bueno, que me ha resultado impactante, ¿no?, y que tiene que ver con este prejuicio cultural que considera inapropiado o censurable que mujeres mantengan una vida sexual activa a partir de cierta edad y que lo hagan con determinadas personas. Hay términos despectivos como Puma para referirse a mujeres mayores de 40 años que buscan relaciones sexuales con hombres más jóvenes que ellas, ¿no?, o que tienen relaciones sexuales con hombres más jóvenes. Esto también interesante. Y, y para finalizar, bueno, pues acuerpar el cuerpo descuerpado, ¿no? El cuerpo descuerpado por el patriarcado, por las narrativas centradas eh, en la productividad. Bueno, reapropiarnos de nuestro cuerpo es un acto de feminismo, ¿no? Y las transiciones de la vida en las mujeres
nos requieren tiempo, nos requieren espacio y nos requieren que el sistema se adapte al cuerpo en lugar de forzar al cuerpo a adaptarse a un sistema que está defectuoso y que nos insta a ignorar las necesidades, los descansos y los tiempos de los propios cuerpos. Y en este sentido, también hacer una propuesta de colectivizar la experiencia, ¿no? De colectivizar la experiencia a través de los grupos de mujeres, no solo en consulta individual o de pareja, pues para crecer juntas y para poner de manifiesto que el problema no está en el cuerpo de las mujeres, que nunca ha estado ahí, sino en las concepciones y en los idearios sobre los cuerpos de las mujeres y en no legitimar los espacios, los tiempos y las necesidades de esos cuerpos. Y ya está. ¡Qué turbo! Ahora ya puedo respirar.